Sufrí en silencio mientras Miriam me quitaba a mi esposo. Así comienza la desgarradora confesión de Marcela Ruiz, la mujer que lo entregó todo por amor y fue invisibilizada sin piedad. En este video revivimos la historia que Jorge Sean-Tin nunca quiso contar, la historia de su esposa real, la que estuvo en sus sombras mientras otra mujer brillaba a su lado. Marcela no gritó, no destruyó, no apareció en portadas, pero sufrió en silencio cada día, mientras lo veía irse lentamente, mientras otra ocupaba su lugar sin remordimiento. Desde la frialdad de un desayuno sin palabras hasta la devastadora escena del día en que él ya no volvió, esta crónica íntima y dolorosa retrata el drama de muchas mujeres que fueron esposas, compañeras, pilares, y luego, simples fantasmas. ¿Qué pasa con las que lo dieron todo y luego fueron olvidadas? ¿Quién habla de ellas? Hoy, Marcela rompe el silencio con una sola frase que estremece. Yo también existí. Prepárate para llorar, para recordar, y para honrar a todas las mujeres que alguna vez fueron invisibles en su propia historia. Suscríbete a este canal, Secretos de Historias, y no olvides comentar con respeto y compartir este vídeo con alguien que necesita escuchar esta verdad. Durante muchos años, Marcela Ruiz fue la esposa de un hombre admirado, respetado y querido por muchos, Jorge Sean-Tin. Ella estuvo ahí antes de la fama, antes de los escenarios, antes de que los reflectores alumbraran su nombre. Fue su compañera, su refugio y su impulso. Pero mientras el mundo aplaudía el ascenso de Jorge, nadie miraba el dolor silencioso de quien lo esperaba en casa. Marcela no era famosa, no salía en portadas, no firmaba autógrafos, ella estaba en la cocina preparando la cena, o en el cuarto ayudando a los hijos con sus tareas, esperando una llamada, un mensaje, una señal de que aún la amaba. Yo no supe en qué momento dejé de ser su prioridad. Un día estábamos riendo juntos en la sala, y al otro, yo hablaba sola frente al televisor encendido, confiesa Marcela con la voz quebrada y los ojos cristalinos. Era el inicio de la invisibilidad. Marcela recuerda cómo Jorge empezó a llegar más tarde a casa. Las cenas se enfriaban sobre la mesa. Las respuestas eran cada vez más cortas. Y las miradas, ya no estaban. Una noche me arreglé, me puse ese vestido rojo que a él tanto le gustaba. Preparé su comida favorita. Pensé que podríamos hablar, reír, reconectar. Pero cuando llegó, ni siquiera me miró. Se fue directo al estudio, dijo que estaba cansado, y cerró la puerta. Esa noche dormí sola con ese vestido puesto, llorando en silencio mientras el aroma de la cena se mezclaba con el del abandono. Marcela comenzó a sentirlo. Algo no estaba bien. Su intuición le gritaba verdades que ella no quería aceptar. Jorge estaba cambiando, pero no por cansancio, ni por estrés. Había algo más, alguien más. Empezó a cuidar mucho su celular. Se iba a hablar al jardín, al baño, al carro. Dejaba de responder mis mensajes o decía que estaba en reuniones. Pero su perfume venía impregnado de otros aromas, de otra piel, y yo lo sabía. Pero lo más doloroso no era sospechar una traición. Era convertirse en un fantasma dentro de su propio hogar. Ver cómo tu esposo, el padre de tus hijos, te mira como si ya no estuvieras. Como si fueras parte del mobiliario. Como si tu voz ya no importara. Una vez me puse a llorar en la cocina. No podía más, me arrodillé en el piso y lloré con todo el pecho. Me revolqué de dolor con una cuchara en la mano, sola, sentí que me moría. Mis hijos estaban en la escuela. Nadie me vio, nadie me escuchó, nadie me abrazó. Esa fue la primera vez que supe lo que es morir en vida. El corazón de Marcela se partía cada día, pero ella no decía nada. No quería aceptar que su matrimonio se caía a pedazos. Seguía poniendo la mesa, doblando su ropa, esperándolo cada noche. Hasta que un día, llegó la gota que derramó el vaso. Marcela descubrió una foto, una imagen en el celular de Jorge. Era él, con Miriam Hernández. No en un evento, no en una reunión pública. Era una foto íntima, una risa compartida, una mano en su cintura, un beso apenas disimulado. El corazón de Marcela se detuvo. No grité, no rompí el teléfono. Solo lo dejé en su sitio. Fui al baño y me miré al espejo. ¿Quién era esa mujer? Ojerosa, apagada, destruida. Me odié por haberme perdido tanto por él. Pero aún no era el final. Marcela decidió hablar con Jorge esa noche. Le pidió que se sentaran, que hablaran. Le dijo lo que sabía. Le mostró la foto.
Pero lo que más la destruyó no fue la traición, fue la frialdad. Me miró y solo dijo, no sé qué decirte, Marcela. Así, sin más, como si mi dolor fuera una molestia. Como si nuestra historia no valiera nada. Como si yo no existiera. Desde ese momento, Marcela dejó de luchar. No porque no lo amara, sino porque entendió que él ya no estaba ahí. Que su esposo ya era de otra. Que ella había quedado en la sombra. En el olvido, en la invisibilidad. Pasaba los días mirando la puerta. A veces creía que él iba a entrar, que todo había sido un mal sueño. Pero no, Jorge ya no estaba. Me quedé sola, con mis recuerdos, con mis hijos, y con una herida abierta que todavía no cierra. Hoy, Marcela cuenta su historia no para buscar venganza ni para hacer daño. Lo hace porque necesita ser escuchada. Porque tantas mujeres como ella han sufrido en silencio con el alma hecha trizas, mientras otros escriben nuevas historias sobre los escombros de lo que dejaron atrás. Ella fue la esposa invisible. La que nadie menciona, la que nadie aplaude, pero fue la que estuvo desde el principio. La que lo acompañó antes del éxito. La que creyó, la que lo amó, la que lo perdió, y ahora, por primera vez, Marcela Ruiz habla para que el mundo la vea. Después de la foto, después de la confesión tibia, después de ese, no sé qué decirte, algo se quebró dentro de Marcela Ruiz. No fue un grito, no fue un portazo, fue un silencio largo, punzante, que le desgarró el alma desde adentro. Marcela empezó a vivir como un fantasma en su propia casa. Caminaba de un lado a otro con los ojos rojos pero sin lágrimas. Había llorado tanto en los días anteriores que ya no le quedaban más. Su cuerpo seguía funcionando, pero por dentro ya no quedaba casi nada. Me levantaba temprano como siempre. Preparaba el desayuno de mis hijos, les daba un beso en la frente. Ellos no sabían, no podían saber, no podía dejar que vieran a su madre rota. Pero apenas cerraban la puerta, yo me desmoronaba en la cocina. El silencio lo invadía todo. Jorge ya casi no hablaba. Evitaba estar en casa. Siempre tenía una excusa para no dormir allí. Y cuando estaba, se refugiaba en su celular. Sonreía viendo la pantalla. Y cada sonrisa era una puñalada para Marcela. Sabía que era ella, que le escribía, que se veían, que me estaban arrancando todo mientras yo fingía estar bien. Pero, ¿qué podía hacer? Gritar, pedirle que se quede por obligación. No, no podía hacer nada, solo mirar cómo se iba. El quiebre fue lento, como una taza de porcelana que se rompe por dentro pero que sigue en su sitio. Nadie lo ve, nadie lo oye, pero ya no sirve, ya no puede contener nada. Así se sentía ella. Marcela comenzó a dejar de hacer cosas que antes amaba. Dejó de ir a su taller de pintura. Ya no escuchaba música, no se maquillaba, no se arreglaba el cabello. Su reflejo le era ajeno. Una tarde me vi en el espejo y no me reconocí. Estaba pálida, flaca, con los ojos hinchados. Me senté frente a ese espejo y lloré. Pero no era un llanto escandaloso. Era un llanto callado, como si llorara desde adentro, sin sonido. Y en ese momento supe que estaba quebrada. Las amigas empezaron a notar su ausencia. Una la llamó, preocupada. Marcela no contestó, otra fue a buscarla. Golpeó la puerta. No abrió. Estaba dentro, sí, sentada en el suelo del cuarto, abrazando una almohada. Sin fuerzas para decir, pasa. Perdí peso, perdí la fe, perdí la esperanza. No dormía, no comía, pero aún así, me ponía de pie cada mañana por mis hijos. Por ellos seguía respirando. Ellos eran mi única razón. El quiebre se acentuó el día que Jorge, sin pena ni pudor, le dijo que ya no la amaba. Lo dijo sin rabia, sin lágrimas, como quien entrega las llaves de un coche que ya no quiere. Como quien se despide sin mirar atrás. Me dijo, esto ya no funciona, Marcela. Yo me quedé helada. Le pregunté si era por Miriam. Me dijo que no era solo por ella, que eran muchas cosas. Mentira, claro que era por ella. Me la robó, me lo quitó. No fue una separación, fue un despojo. Marcela intentó aferrarse, le pidió una oportunidad, le suplicó, le habló de la familia, de los años compartidos, de los sueños, pero Jorge ya no la escuchaba. Ya estaba en otro lado, con otra. Sentí que me estaba muriendo. No es una metáfora. Mi cuerpo temblaba, mis piernas no respondían. Quise salir corriendo pero me derrumbé en el suelo. Ahí, frente a él. Y él, solo me miraba.
Fue ese día cuando Marcela entendió que el quiebre ya no tenía vuelta atrás. Que la herida no era una grieta, era una fractura total. Que ese hombre que un día le prometió amor eterno ya no era suyo. Nunca más. A partir de entonces Marcela vivió una especie de luto. No por un muerto, sino por un amor que ya no respiraba. Por una familia que se deshacía. Por un hogar que ya no tenía corazón. Hubo noches en las que no quería despertar. En las que cerraba los ojos y pedía no abrirlos más. Pero siempre amanecía, y tenía que volver a fingir que estaba bien. Y mientras tanto, Miriam Hernández brillaba. Sonreía en entrevistas, dedicaba canciones, hablaba de amor, de pasión, de nuevos comienzos. Mientras tanto, Marcela guardaba los pedazos de su vida en una caja. La caja de los recuerdos. Guardé nuestras fotos, nuestros boletos de viajes, las cartas que me escribió cuando recién empezamos. No podía tirarlas, eran parte de mi historia, aunque ya no dolieran con amor, dolían con rabia. El quiebre fue total, pero silencioso. Nadie lo oyó, nadie lo vio, solo Marcela sabe lo que es romperse por dentro mientras el mundo sigue girando como si nada hubiera pasado. Y sin embargo, seguía de pie. Aunque nadie la viera, aunque nadie la aplaudiera, seguía respirando. Marcela no necesitó verlos besarse en público. No necesitó una confesión explícita. Ni siquiera hizo falta que Jorge dijera su nombre. Porque lo supo desde hacía tiempo. Porque hay una forma de mirar que no se puede fingir. Porque hay ausencias que hablan más que 1000 palabras. Porque hay silencios que gritan. Y en ese silencio, ella supo. Miriam ya estaba en el corazón de Jorge. Era evidente, ya no me miraba igual, ya no me tocaba como antes. Se olvidaba de nuestras fechas, de mis cosas, de mí, y cuando sonaba su celular, se le iluminaban los ojos. Yo no era tonta, sabía que ella estaba ahí. Marcela comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. La camisa que Jorge nunca usaba y que de pronto se ponía. El perfume nuevo, la urgencia por ir al gimnasio. Las canciones románticas en su auto, canciones que jamás le dedicó a ella. Una vez encontré en su carro un CD con el nombre de Miriam escrito a mano. Lo miré, lo abrí, y ahí estaban. Las canciones que ella canta. Las mismas que sonaban en la radio cuando él llegaba feliz. Y sentí que no solo me estaba dejando. Sentí que ella me estaba reemplazando por completo. No era solo el abandono. Era la comparación constante, silenciosa, dolorosa. Miriam no solo había entrado en la vida de Jorge, había tomado el papel principal en una historia que Marcela ayudó a construir. Marcela cocinaba sola, dormía sola, reía sola. Jorge ya no estaba ni de cuerpo presente. Su corazón se lo había llevado otra. Y eso, dolía más que cualquier grito o golpe. Una noche me armé de valor y lo enfrenté. Le dije, dímelo. Dime que estás con ella. Dime que la amas. Dímelo en la cara. Pero no lo hizo. Solo se quedó callado. Me miró con tristeza. Me acarició el hombro, y se fue al cuarto. Ese silencio fue peor que cualquier respuesta. El dolor de una mujer traicionada no es siempre escandaloso. A veces es una lágrima en el baño. A veces es una cama helada. A veces es lavar la ropa de un hombre que ya no la ama. A veces es cocinar para alguien que ya come en otra mesa. Marcela lo vivía así, en pequeños martirios diarios, en detalles mínimos pero crueles. Recuerdo que un día encontré en el bolsillo de su chaqueta una servilleta con un número escrito y un corazón dibujado. No era de cualquiera, era su letra, y en ese instante me di cuenta, ella ya estaba en su corazón. No era un desliz, no era un momento, era amor, amor por otra. Y lo peor, lo más devastador, fue que Miriam sabía. Sabía que él tenía una esposa. Sabía que tenía hijos. Y aún así, seguía llamándolo, viéndolo, envolviéndolo. Con su voz dulce, con su mirada encantadora, con sus canciones. Para Marcela, ver a Miriam en televisión era como ver a su verduga en horario estelar. Una mujer bella, segura, amada, mientras ella lloraba en silencio, en una casa que se desmoronaba. Cada vez que la escuchaba cantar, se me partía el alma. Porque sentía que cada letra era para él, que cada nota era un lazo más fuerte entre ellos, y que yo solo era el pasado, un error que él estaba corrigiendo con su nueva vida. Y entonces vino la aceptación más dolorosa.
No la resignación, sino la rendición forzada. Porque ya no podía competir. Porque ya no había lugar para ella en el corazón de ese hombre. Porque Miriam se había convertido en su todo, mientras ella se volvía invisible. Un día vi una foto de ellos dos, sonriendo, él abrazándola desde atrás, su cara apoyada en su hombro. Él, feliz, yo, destruida, y en ese momento sentí que algo dentro de mí murió. Así fue como Marcela lo entendió. Ya no era la esposa, ya no era la compañera, ya no era el amor, era el recuerdo, el ayer, lo que Jorge quería dejar atrás. Y Miriam era el presente, la mujer por la que valía la pena romper una familia. No le guardo odio a ella, le guardo rabia a la vida. Porque me esforcé, luché, amé, y no fue suficiente. Porque él eligió a otra. Y yo me quedé recogiendo pedazos. Una mujer no siempre pierde cuando su esposo se va. Pero Marcela no solo perdió a Jorge, perdió su estabilidad, su confianza, su fe en el amor. Perdió el futuro que había soñado. Y todo, porque otra mujer ocupó su lugar. Porque ella ya estaba en su corazón. Marcela aún recuerda el sonido de esa puerta cerrándose. Era un jueves, llovía, el reloj marcaba las 9:17 de la mañana de la noche. Él se había ido muchas veces antes. A reuniones, a giras, a compromisos. Pero esa noche, algo era distinto. Porque esa fue la noche en que Jorge ya no volvió. Se despidió como siempre, un beso frío en la frente. Agarró su maletín, me dijo que regresaba tarde. Pero yo ya lo sabía. Sabía que esa sería la última vez que escucharía su voz en mi casa. Que esa puerta no volvería a abrirse para mí. Marcela se quedó sola en el comedor con los platos servidos y las velas encendidas. Esa noche, intentó por última vez recuperar lo que quedaba. Preparó su comida favorita, se puso el vestido rojo que él solía elogiar, se perfumó, se maquilló, se aferró a una esperanza que ya no existía. Quería que me viera, que se acordara, que pensara, ella todavía me ama. Pero cuando lo miré, ya no había amor en sus ojos. Solo cansancio, solo distancia, solo despedida. Las horas pasaron, el reloj avanzó como cuchillo. 10 de la noche, 11:30 de la noche. 1:12 de la madrugada. Y nada, Jorge no volvió. Marcela llamó, una vez, 2 veces, 20 veces, y nunca contestó. Recuerdo que me tiré al piso. Me aferré a su almohada. La olí, la abracé, grité, lloré, me arrastré por el suelo como si pudiera recoger lo que él estaba dejando atrás. Era como una niña abandonada, rogando por amor. A la mañana siguiente, Marcela encontró su anillo de bodas sobre el tocador. No hubo una carta, no hubo un mensaje, solo el anillo, frío, sin alma, sin historia. Lo dejó ahí como si con eso me diera una explicación. Como si el anillo pudiera hablar por él. Como si mi vida entera pudiera resumirse en ese gesto. Y yo me rompí en 1000 pedazos. Porque ese anillo fue mi promesa, mi lucha, mi familia. Y él lo tiró como si fuera basura. Pasaron 3 días. Jorge no apareció, no llamó, no preguntó por sus hijos. Marcela tuvo que inventar una excusa para ellos. Que papá estaba de viaje. Que tenía mucho trabajo. Que volvería pronto. Les mentí, les dije que todo estaba bien. Que su papá volvería el domingo. Pero el domingo pasó, y el siguiente, y el siguiente, y él nunca regresó. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. El hombre con el que dormí 20 años desapareció. Y entonces comenzaron los rumores. Las fotos de Jorge con Miriam en un restaurante. El vídeo de ellos tomados de la mano en un evento privado. Las miradas que Marcela recibía en el supermercado. La compasión disfrazada de chisme. El cuchicheo que la seguía a todas partes. Me convertí en la pobre Marcela. Todos sabían, todos menos yo, todos lo veían venir, pero yo fui la última en enterarme. La última en aceptarlo. La última en soltar. El día que Jorge no volvió, Marcela no solo perdió a su esposo. Perdió su identidad, perdió su lugar en la historia. Pasó de ser la esposa, a ser la ex. De ser la compañera, a ser la sombra. Yo era su mujer, su casa, su fuerza, y de pronto me convertí en nada. En una mujer abandonada, en un fantasma. Marcela dejó de arreglarse, dejó de comer,
Se encerraba en su habitación durante horas escuchando las canciones que Miriam cantaba, buscando pistas, señales, respuestas. ¿Qué tenía ella que no tuviera yo? ¿Por qué no fui suficiente? ¿Por qué no peleó por nuestra familia? Las amigas desaparecieron, los familiares se dividieron, algunos apoyaban a Jorge, otros solo guardaban silencio. Marcela lloraba por las noches, frente al espejo, mirando su rostro arrugado, su piel cansada, sus ojos apagados. Se preguntaba en qué momento dejó de ser deseada, en qué momento él empezó a mirar a otra. Yo lo di todo, lo apoyé cuando no era nadie, lo acompañé en sus giras. Fui su esposa, su amiga, su enfermera, su amante. Y así me paga, con olvido, con desprecio. Ese día, el día que Jorge no volvió, marcó un antes y un después en la vida de Marcela. Se quebró, se hundió, pero en medio del dolor, nació también una semilla, una pequeña chispa que más adelante, muy lentamente, comenzaría a crecer. Porque a veces, el abandono es el inicio de la reconstrucción. Y aunque Marcela aún no lo sabía, el peor día de su vida, sería también el comienzo de su renacimiento. El tiempo siguió pasando, pero para Marcela cada día era una herida nueva, una ausencia que se repetía como un eco en su pecho. Porque el dolor no desaparece con el calendario. El dolor se instala, se queda, se convierte en compañero de cama, en sombra, en reflejo. A veces me preguntaba si acaso había sido real. Si de verdad fui su esposa, su amor, su historia, porque él hablaba de ella en entrevistas, la mostraba, la presumía, la cantaba, y a mí me borró de su vida como si yo nunca hubiera existido. Marcela comenzó a escribir en un cuaderno. Frases rotas, gritos silenciosos. Yo también existí, escribió una noche, mientras las lágrimas le caían sobre la tinta. Yo también estuve ahí, yo también fui parte de su historia. Yo lo vi soñar, llorar, luchar. Yo lo ayudé a construir su camino. Y ahora, nadie me nombra. Nadie me recuerda. Nadie me agradece. Las redes sociales comenzaron a llenarse de fotos de Jorge con Miriam. La nueva pareja, los nuevos amores, las nuevas canciones. Pero de Marcela, ni una palabra. Ni un recuerdo. Ni un, gracias. Me mataron en vida. Me desaparecieron de su narrativa. Como si yo hubiera sido un error, una sombra, un obstáculo. Marcela intentó hablar, contar su verdad, pero nadie quiso escuchar. No remuevas el pasado, le decían. Ya supera, le escribían en mensajes crueles. Pero nadie sabía que hay amores que no se superan, se sobreviven. Una tarde, frente al espejo, Marcela se detuvo. Se miró como no lo hacía hace años. Y entre las arrugas, los ojos hinchados y los cabellos grises, vio a una mujer rota, pero viva. Él me olvidó, él la eligió a ella. Pero yo sigo aquí, y yo también merezco amor. Yo también merezco decir, yo estuve ahí. Yo amé, yo fui parte de esa historia. Marcela comenzó a hablar, a contar su verdad en silencio con dignidad. No para vengarse, no para destruir, sino para existir, porque estaba harta de ser la mujer invisible. La esposa borrada, la historia omitida. No vengo a decir que ella me lo quitó, vengo a decir que yo también lo amé, que yo también sufrí, que no se puede escribir la biografía de un hombre sin nombrar a la mujer que lo sostuvo durante años. No buscaba aplausos, ni fama, solo quería ser reconocida, ser validada, ser nombrada, porque duele más el olvido que la traición. Cuando él me dejó, no solo se fue mi esposo. Se fue mi nombre, mi rol, mi identidad. Me sentí como una página arrancada del libro. Como un capítulo que no quieren leer. Y entonces, ocurrió lo impensable. Marcela fue invitada a dar una entrevista. Una mujer, también traicionada, también rota, la invitó a hablar. Y ahí, en ese espacio, Marcela por fin pudo decirlo con voz firme y sin lágrimas. Yo también existí. Las mujeres que vieron aquella entrevista lloraron con ella. Se reconocieron en su historia. Porque cuántas Marcela hay en el mundo. Cuántas que entregaron su vida, su alma, su tiempo. Y fueron dejadas por alguien más joven, más famosa, más visible. A todas las que han sido olvidadas, les digo, no están solas. No somos invisibles. Nuestras lágrimas valen. Nuestro amor valió. Nuestra historia importa. Marcela no volvió a casarse. No quiso volver a llenar su vida de promesas rotas. Pero sí reconstruyó su alma, si volvió a reír, si volvió a mirar al espejo y decir,
Yo también importo, yo también existo, y aunque el mundo la quiera borrar, mientras una mujer escuche su historia y se identifique, Marcela vivirá. Su voz resonará, y su verdad brillará entre tanta oscuridad. Y así termina esta desgarradora historia de Marcela, una mujer que amó en silencio, que fue traicionada, pero que nunca se rindió. Porque aunque la vida intentó borrarla, ella luchó por decir con fuerza, yo también existí. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a este canal, Secretos de Historias. Regálanos un like si alguna vez has sentido el abandono, el dolor o la injusticia del olvido. Comparte este vídeo con otras mujeres que necesitan saber que su historia también vale. Y lo más importante, comenta con respeto, con responsabilidad, porque detrás de cada historia hay una mujer real. Yo soy la voz de quienes muchas veces han sido silenciadas. Y tú, que estás viendo esto, tampoco estás sola.